Pues buenas tardes, espero que cada uno se encuentre bien y pues hoy tenemos la segunda sesión presencial con este módulo del Diplomado de Educación en Derechos Humanos. De lo que vamos a hablar hoy es tanto sobre derechos humanos, protección y estándares internacionales. La idea es trabajar un poco sobre los mecanismos de protección internacional a grandes rasgos, tanto a nivel del sistema universal como del sistema regional, y luego algunos estándares, sobre todo del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que se han referido al derecho a la educación. El tema es denso, el tema es extenso y tenemos, digamos, el tiempo bastante acotado, de manera que voy a auxiliarme siempre de una presentación y por favor siéntanse en toda la libertad para ir preguntando, opinando, interviniendo con total libertad, ¿verdad? Entonces, vamos ahora acá con la presentación. ¿Se ve bien? Sí se ve. Excelente, muy bien. Entonces, por favor, ahí cualquier cuestión que podamos ir diciendo, ¿verdad? Yo, para hablar de derechos humanos, estándares internacionales y derecho internacional de los derechos humanos, me parece que es más que obligado iniciar con un documento que es de la máxima importancia, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobada el 10 de diciembre de 1948, es decir, en época muy reciente a partir de la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Importante saber varias cuestiones de la Declaración Universal. En primer lugar, creo que todos hemos oído hablar, todos posiblemente hemos oído la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero es muy, digamos, interesante conocer que la Declaración Universal nace como un instrumento de buenas intenciones, es decir, un instrumento que, si bien fue consensuado, negociado por los países representados ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, no es un documento que nazca con el carácter vinculante de un tratado internacional, ¿verdad? Yo sé que no todos aquí somos del área jurídica, pero tal vez para hacer la distinción, un compromiso internacional pleno, vinculante y exigible es en principio un tratado internacional. No se agota con eso, pero me interesa dejarlo claro. Una resolución de Naciones Unidas como la Declaración Universal de los Derechos Humanos no nace con esa naturaleza ni con esa intención. Es decir, los estados se ponen de acuerdo de hacer un documento que recopile un conjunto de derechos, pero que en principio los estados, si bien pareciera ser que tienen la intención de obligarse a respetarlo, queda en eso, en su intención, porque no hay mecanismos, órganos o instrumentos que hagan plenamente exigibles estos derechos. En un inicio, esto ha evolucionado, ¿verdad? Luego voy a regresar a esa evolución. Segundo, ¿qué contiene la declaración? Pues contiene un catálogo bastante amplio de derechos, ¿verdad? De los derechos humanos. Es prácticamente el primer instrumento. Hay que decir que eh, unos meses antes, los estados americanos, en la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, también en el 48, se habían puesto de acuerdo meses antes que Naciones Unidas para emitir un documento, también una declaración de derechos, ¿verdad? En América, la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, que la Asamblea General de la OEA ha dicho que por temas de género debe denominarse la Declaración de Derechos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, para no centrarlo ya solo en el concepto hombre, que en aquella época incluía a los dos géneros, ¿verdad? Sin embargo, los dos documentos, repito, nacen con una intención de buena voluntad, de buenas intenciones. Centrándonos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un documento, un catálogo bastante amplio que incluye igual derechos individuales, civiles y políticos,
como derechos económicos, sociales y culturales. ¿Como cuáles? Ustedes tienen aquí una gráfica bastante amplia. Nos habla del derecho a la libertad y la igualdad, la universalidad de los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad, la prohibición de la esclavitud, de la servidumbre, de la tortura, un derecho que no en todas las constituciones está, pero que es elemental y se entiende como implícito, que es el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, es decir, el derecho a reconocer en la persona un titular de derechos como tal, sin importar si hay discapacidades, su origen étnico, su origen social, su género, es decir, ese derecho a que la persona es titular pleno de derechos. También el derecho al debido proceso, la prohibición de detenciones arbitrarias, la presunción de inocencia, el derecho a la vida privada y otros, digamos que hoy en día cada vez más son exigibles por las condiciones sociopolíticas, geopolíticas que vivimos. El derecho al asilo, el derecho a la libertad de circulación internacional, pero también otros derechos que luego costará varios años en que las legislaciones internas los vayan reconociendo, como el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de opinión, el derecho a la libertad de religión, el derecho a la participación política, el derecho a la salud. Y miren este qué interesante, el derecho al descanso y el disfrute del tiempo libre, el derecho a la cultura, a la educación, muy importante, con algunas anotaciones interesantes. Bueno, en términos muy amplios, ¿qué significó la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Pero fuera de que, reitero, haya sido un instrumento de buena voluntad, de buenas intenciones, lo cierto es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el gran punto de inflexión a nivel internacional. ¿Por qué es un punto de inflexión? Porque a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho internacional dejó de ser el derecho de los estados para los estados, convirtiéndose en el derecho de los estados para las personas de tu territorio y más allá, y incorporó obligaciones a los propios estados frente a sus habitantes. Y esto es muy importante, ¿verdad? Previo a esto, y hay conceptos muy clásicos de derecho internacional, que es el derecho, conjunto de normas, principios, instituciones que regulan y rigen las relaciones entre estados, pero a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también la persona individual es un sujeto titular de derechos en el ámbito internacional, ¿verdad? Y esto es un cambio de 180 grados en el ámbito internacional. Con esto y paulatinamente dará nacimiento lo que hoy conocemos como el derecho internacional de los derechos humanos, del cual la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un elemento trascendente. Ahí lo tienen ustedes en la diapositiva. La declaración significó la transformación del derecho internacional de ser un derecho por y para los estados a convertirse en un derecho por y para las personas, donde el estado es obligado ya no solo frente a otros estados, sino también frente a las personas, principalmente quienes habitan su territorio, pero también más allá. Y oigan esto importante, no limitamos, no sé si lo comentamos en la primera sesión, a hablar de el Estado y sus ciudadanos, porque no, los derechos humanos también son titular de incluso el transeúnte que está como turista, ¿verdad? También es titular de derechos humanos y más allá, el migrante en situación irregular, incluso aquel que haya ingresado al territorio nacional sin las autorizaciones de todo tipo migratorio, también es pleno titular de derechos y por ende el Estado está obligado frente a esa persona, ¿verdad? Obviamente esto es muy lindo decirlo teóricamente, en la práctica es todo un desafío, ¿no? Por supuesto que todo este cambio conllevó una erosión y relativización de la soberanía estatal,
desde el momento en que los estados se comprometen, ¿verdad? También van cediendo parte de su soberanía. Y esto no deja de ser en muchos estados una discusión permanente. Pero estamos cediendo soberanía ante la interferencia extranjera. No me parece a mí que sea así. Estamos cediendo soberanía, sí, pero en función de los derechos. Estamos cediendo soberanía en función de las personas que son al final de cuentas los titulares del poder y los titulares de la soberanía. Por lo tanto, no es una cesión sin sentido, sino una cesión que tiene un fin y que el fin es los derechos, la dignidad de las personas. No debo dejar de decir que aquella condición de un instrumento de buenas intenciones, de buena voluntad, no es ya así. Hay extensa jurisprudencia, sobre todo de la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano judicial principal del sistema de Naciones Unidas, que ha llegado a afirmar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la práctica de los estados, se ha convertido hoy en día en una verdadera fuente de obligaciones para los estados. De manera que, habiendo nacido como simple declaración, hoy en día tiene un carácter vinculante para los estados. Lo mismo la Declaración Americana de los Derechos Humanos, que en el 48 nació como una simple intención de declaración de buena voluntad por jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También la Corte ha dicho que es fuente de obligaciones para los estados americanos. Sí, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algo que quisieran comentar. Bueno, aprovecho para beber un poco de agua. Y si no, seguimos. Hablemos de los sistemas de Perdone, protección. Por favor, Sonia. doctor, disculpe. Entonces, ya no se estaría considerando tanto como una soft law. Ya no. Ya no, ya prácticamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a partir de la práctica de los estados y que prácticamente todos los estados que son parte de Naciones Unidas la han suscrito, la propia Corte Internacional de Justicia ha indicado que es fuente de obligaciones internacionales, ¿verdad? Y por eso es que, pues, se puede citar como eso, como una fuente de obligación internacional. Sí, Sonia. Muchas gracias. Es interesante, ¿verdad? Esa evolución que ha tenido. Muy bien, sistemas internacionales de protección. Dejo de lado los sistemas nacionales, ¿verdad? Ahí hay una amplia gama, como aquí tenemos compañeros de Chile, por ejemplo, ustedes tienen la acción de protección que protege o que salvaguarda ciertos derechos que la Constitución establece, que son mecanismos, el amparo en Guatemala, el amparo en Costa Rica, ¿verdad? Pero eso yo lo dejo de lado. Lo que sí es cierto es que cualquier sistema internacional de protección solamente se puede activar cuando hemos agotado los sistemas internos. No lo quiero hacer tan jurídico. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor me la puede hacer. Pero sí hay esto es lo que se llama la subsidiariedad de la protección internacional. Esta subsidiariedad exige que la persona o el grupo de personas que eventualmente puedan reclamar la protección internacional por cualquier vía, la universal o la regional, hayan agotado y comprueben que han agotado las vías internas. ¿Y esto por qué? Porque los estados son los primeros y principales obligados a la protección de los derechos humanos. Y por ende, el derecho internacional ha entendido que debe dársele la oportunidad al Estado de proteger el derecho. Y para esa oportunidad es necesario haber agotado las instancias nacionales internas, es decir, las instancias últimas, como sería, por ejemplo, la acción de protección, la acción de tutela en Colombia, la acción de amparo en Guatemala y otras, pero yo lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Incluso tanto a nivel del sistema universal como del sistema regional, este es un tema muy jurídico, lo hago de la forma más simple.
existen causas de inadmisibilidad y se da una de tantas cuando la persona que está acudiendo al sistema universal o regional no ha agotado las vías internas. ¿Estamos? Hay excepciones de muy diversa índole, ¿verdad? Por ejemplo, el retardo injustificado. Por ejemplo, sí, señor, yo planteé la acción de protección hace 10 años y llevo 10 años y son casos reales, donde pues no me han respondido. Las instancias de protección internacional se activan precisamente por el retardo injustificado. Otras causas, por ejemplo, puede ser cuando la violación a los derechos humanos deriva de actos delictivos, un tema muy concreto, derecho a la vida, un homicidio o un femicidio. Ahí, pues, no hay una acción procesal que permita salvaguardar, sino que debieron ser las instancias específicas, el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, dependiendo del sistema, los que debieron activar en su momento los mecanismos de investigación conforme debida diligencia, ¿verdad? No queda en la persona haber activado las vías, sino que el Estado haber reaccionado. Y si no lo hizo, hay también ahí una causa de excepción para poder activar las vías internacionales. Lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Para que ahí cualquier cuestión ustedes la pregunten. Bueno, existen dos vías, dos grandes ámbitos. El sistema universal, que es el sistema de Naciones Unidas, se le denomina universal, pues porque es el conjunto de las naciones, ¿verdad? Y los sistemas regionales. Como es mucho contenido, voy a ser muy sucinto. En el sistema universal existen dos grupos de mecanismos. Los mecanismos que están basados en la Carta de las Naciones Unidas. Dentro de todos, el más importante es el Consejo de Derechos Humanos y los mecanismos convencionales, es decir, mecanismos que están basados en tratados internacionales. ¿Sí? En cuanto al Consejo de Derechos Humanos como mecanismo basado en la Carta de la ONU, este aplica para todos los estados que son parte de Naciones Unidas. En el caso de los mecanismos convencionales, que los vamos a ver, aplican dependiendo si el Estado es o no parte de cada uno de los tratados. ¿Sí? Estamos ahí. Luego me voy a dirigir a esto, ¿verdad? Si quieren, para ir en orden, hablemos muy someramente del Consejo de Derechos Humanos, ¿verdad? Es posiblemente el mecanismo más importante de los mecanismos no convencionales. No está expresamente recogido en la Carta de las Naciones Unidas, que es la Carta de San Francisco, el Estatuto de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, este es un órgano que creó la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2006. Sustituyó a la vieja Comisión de Derechos Humanos que databa del 46. Sin embargo, es un órgano relativamente reciente, 20 años, ¿verdad? Es un órgano intergubernamental, se conforma por 47 estados que elige la propia Asamblea y su función principal es promover el respeto universal de los derechos humanos. Pero el mecanismo más importante del Consejo de Derechos Humanos es, ustedes lo habrán oído, el examen periódico universal, el EPU, ¿verdad? Este examen periódico universal es un examen que se le realiza a cada uno de los estados miembros de la ONU, de Naciones Unidas. Cada cierto tiempo, no se puede anual porque no da tiempo, pero cada cierto periodo, 3, 5 años, todos los estados pasan por examen, ¿verdad? ¿Quién los examina? Los 47 estados que en ese momento son parte del Consejo. ¿Cómo se examina? Pues hay un conjunto de rubros, de elementos, donde el Estado informa en todos los aspectos, ¿verdad? Vida, libertad, debido proceso, libertad de religión, libertad de expresión, libertad de asociación, educación, salud, sistema penitenciario, grupos indígenas, seguridad social, todo lo que podamos entender, ¿verdad? Y el Estado informa
y tiene que acreditar los avances que hayan en temas de legislación, de políticas públicas y demás, ¿no? Pero a la par del informe estatal, hay informes también que remiten organizaciones no gubernamentales y también personas y grupos de personas, que son los que intentan confirmar o contrarrestar la información que aporte el Estado. Y a partir de esa confrontación, ¿verdad? De información, muchas veces las oficinas de Naciones Unidas, del alto comisionado en cada uno de los países, también aporta información, es que el Consejo emite su informe, donde dice, vemos avances acá, vemos retrocesos acá, nos preocupa esto y recomendamos esto. ¿Sí? Así a muy grosso modo. Importante, son recomendaciones. Siguiendo la lógica de lo que nos decía Sonia, SOFLO. En derecho internacional de los derechos humanos existen fuentes de SOFLO, derecho suave, derecho débil, es decir, en principio no vinculante. Distinto al hard law, derecho duro, que sí es vinculante. En términos de Naciones Unidas, todos los que los órganos dictan son SOFLO, derecho suave, no vinculante. Queda en la voluntad del Estado informar y hacer su mejor esfuerzo porque en el siguiente examen periódico universal EPU las cosas caminen y podamos dar mejores resultados. ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Verdad? Ahora bien, voy a regresar a mi esquema principal. Hablemos de los mecanismos convencionales, los que sí están sustentados en tratados internacionales. Recordemos, aquí dependerá de si el Estado A es parte del tratado, de los 17 tratados de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y además, en algunos de los casos, si el Estado, además de ser parte del tratado, ha reconocido competencia del órgano que se encarga de supervisar el cumplimiento del tratado. O sea, no es automático. Hay que ser parte del tratado y en algunos casos el Estado reconocer la competencia del órgano para conocer del tratado, ¿verdad? Estos órganos, para que nos entendamos, creo que todos hemos escuchado hablar del Comité de los Derechos del Niño, que es uno de los más famosos, el tratado posiblemente más ratificado y más adherido en materia de derechos humanos del mundo y por ende un órgano con mucha autoridad, porque son muchos estados que lo oyen, ¿verdad? Estos órganos, ahorita vamos a hablar de los 10, el Comité de los Derechos del Niño es uno, ¿verdad? Tiene distintas funciones, luego lo vamos a ver, ¿verdad? Emiten recomendaciones, observaciones generales, ¿verdad? Que no es que nadie las pida, ¿verdad? Estos, para comenzar, estos órganos son colegiados, electos por la Asamblea de Estados parte del tratado. Se reúnen los estados que son parte, por ejemplo, de la Convención de los Derechos del Niño y ellos eligen a los expertos que van a conformar el Comité de los Derechos del Niño. Por lo general, no tienen que repetir nacionalidad y que tienen que ser personas versadas en la materia. Y además intentan que haya representatividad geográfica de las distintas regiones de Naciones Unidas y son electos para un periodo específico. No representan al estado del cual son nacional, sino que son independientes. ¿Sí? Estos órganos difieren, pero para hacer una explicación general, tienen funciones de emitir recomendaciones generales. El Comité de los Derechos del Niño tiene muy interesantes y muy ricas observaciones generales, por ejemplo, temas sobre interés superior del niño, educación, justicia penal juvenil, niñez institucionalizada. Hay mucha materia muy interesante. Además de eso, pueden realizar también recibir denuncias, no todos, algunos, recibir denuncias de personas individuales o grupos de personas sobre violación a los derechos que el respectivo tratado reconoce. Y si el Estado ha reconocido esa competencia, el comité abre una especie de proceso
¿verdad? Donde le pide informes al Estado, le pide informes a la persona denunciante, recaba más información y luego dicta una recomendación, una resolución en la que si considera que se violó un derecho, lo declara y dictará una recomendación. No dicta una sentencia porque no son tribunales. ¿Sí? Naciones Unidas, fuera de la Corte Internacional de Justicia y de algunos tribunales penales, no tiene un tribunal específico en materia de derechos humanos. Todos estos son órganos, digamos, político-administrativos, si se me permite decir. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta para comenzar a ver cada uno de estos 10 órganos. No, platiquemos muy someramente de estos 10 órganos. Ahí tienen ustedes la lista, no lo voy a leer porque son de los 17, pero aquí está. Y a mí este mapa me parece muy importante. El primero de todos, cronológicamente hablando, es el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que se encarga de supervisar el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial del 65. Para entender el mapa, lo que está en azul son los estados que son parte del tratado, por ende reconocen la competencia del comité. Los que están en celeste, creo que aquí no se mira ninguno, solo son estados signatarios, pero no han ratificado, falta un paso más. Y los que están en naranja, pues son estados que no han firmado y no les interesa ser parte. Llama la atención que es un mapamundi bastante azul, ¿verdad? Y esto se debe a que fue el primer tratado internacional en materia de derechos humanos, obvio, después de la Segunda Guerra Mundial, con el holocausto nazi y judío y demás, pues tenía mucho sentido que esta fuera el primer tratado. Entonces, un tratado, un órgano, ¿verdad? El segundo tratado, o el segundo órgano, es el Comité de Derechos Humanos. Este supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional. Pero voy a agarrar un lápiz para llevar yo la cuenta e irles diciendo. Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿verdad? Ahí tenemos un segundo órgano, que es el Comité de Derechos Humanos. Punto importante, sus siglas en inglés son CCPR, ¿verdad? Porque es Civil and Political Rights. Sin embargo, en la traducción al español, no sé por qué siempre se ha traducido como Comité de Derechos Humanos y eso a veces confunde, ¿verdad? Porque pareciera un comité, supercomité, cuando es derechos civiles y políticos. ¿Sí? Este supervisa el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66. Recuerden ustedes que en los años 66, en plena Guerra Fría, las Naciones Unidas no se logran poner de acuerdo de un único tratado y el ala más capitalista se decanta por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el ala más socialista por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son de la misma fecha. Luego vendrá el otro. Ahora bien, el comité nace a partir del protocolo facultativo del año 2000. ¿Sí? De manera que no basta con que un Estado sea parte del pacto, sino que tiene también que ser parte del protocolo facultativo. A pesar del nombre, el protocolo facultativo es plenamente un tratado internacional. Y hay un segundo protocolo facultativo que es el destinado a abolir la pena de muerte. Ustedes tienen ahí en el mapa, por ejemplo, el mapa grande, ahí está muy azul, los estados que son parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con la excepción de China, que suscribió, por ejemplo, pero no lo ratificó, y Arabia y algún otro estado africano que no ha ejercido ninguna función. Sin embargo, el protocolo facultativo del 2000, que es el que crea el comité, si se dan cuenta, Estados Unidos no lo suscribió, de manera que no reconoce la competencia del comité
para dictar resoluciones o recomendaciones respecto de Estados Unidos. Y son muchos los países, China, India, Arabia, Egipto, muchos los países. Y el último protocolo destinado a abolir la pena de muerte, también más todavía, ¿verdad? En América, miren, Estados Unidos, Guatemala, Perú no son parte de este segundo protocolo facultativo y gran parte, por no decir la mayor parte de Asia y de África tampoco. Aquí tenemos entonces un segundo comité que supervisa 3 tratados. Llevamos 4 tratados y 2 comités. ¿Estamos? Me siguen la lista, ¿verdad? Muy bien. El tercer órgano es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que este supervisa el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como ven en el cuadro grande, sí, Estados Unidos, por ejemplo, firmó, pero nunca ratificó, de manera que no es parte, y todos los países que en su momento eran más del ala socialista, pues lo firmaron. Siempre Arabia y algunos países africanos no mueven un dedo en esta materia. Ahora bien, el comité ejerce sus competencias conforme al protocolo facultativo, de manera que no basta con que el Estado sea parte del pacto internacional, sino que tiene que ser parte del protocolo para que el comité pueda actuar. Y ahí sí hay una gran omisión. Miren, América, muchos países, casi que solo se puede decir los que sí, sí reconocen la competencia del comité. Honduras, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Argentina. Los demás o no han movido un dedo o países como Paraguay, Chile y Guatemala han suscrito, pero no han ratificado. Lo mismo a nivel de Asia, África y alguna parte de Europa, ¿verdad? Es un comité que tiene, digamos, no tan alto reconocimiento de sus competencias. Sin embargo, tiene observaciones muy importantes como la relativa al derecho a la educación que luego veremos. ¿Alguna pregunta? Se está entendiendo la forma de la metodología, ¿verdad? Excelente. Entonces tenemos acá 3 órganos, pero tenemos ya 6 tratados. ¿Sí? Cuarto órgano, importante, el Comité CIDAW, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del 79. No se vean a confundir, no es la Convención de Belén du Pará, porque la Convención de Belén du Pará es de América. Este es universal. ¿Verdad? Ahí tienen en el cuadro grande los estados, mucho azul, que han reconocido la competencia. Estados Unidos nuevamente no, es bastante reacio a esto, pero ejerce sus competencias conforme el protocolo facultativo del año 2000, ¿verdad? Y ahí sí no todos los estados han eh, reconocido la competencia, ¿verdad? Hay mucho naranja respecto al reconocimiento de la competencia, aunque las resoluciones del Comité CIDAW han sido muy importantes, por ejemplo, temas de interseccionalidad, la participación de la mujer en la política y otros temas, ¿verdad? Entonces llevamos 4 órganos y 8 tratados. Estamos, ¿verdad? Quinto órgano, el Comité contra la Tortura. Este supervisa el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Este sí es uno de los tratados que él mismo recoge el comité, ¿verdad? Es un comité importante. Miren, está bastante azul, algunos celestes como India y algunos naranja, ¿verdad? Como África, Oceanía o incluso Asia. ¿Verdad? Serían 5 tratados, 9, sí, perdón, 5 órganos, 9 tratados. Ahora bien, en esta materia existe una situación especial. Además de la Convención contra la Tortura, se ratificó o se aprobó un protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura. Y a diferencia de los otros protocolos, este protocolo creó un propio órgano, que es el Subcomité para la Prevención de la Tortura. Este se encarga específicamente de la prevención de la tortura, ¿verdad? A diferencia de la Convención contra la Tortura,
hay menos reconocimiento. En América, por ejemplo, miren, no reconoce Canadá, Estados Unidos, Colombia, Surinam, Guyana, ¿verdad? Hay países de África, de Oceanía, de Asia también. Importante, ¿verdad? Este subcomité o este protocolo exige que en cada estado signatario se establezca un mecanismo nacional de prevención de la tortura. Cada país sabrá cómo le llaman. En el caso de Guatemala se llama la Oficina de Prevención de la Tortura, que es un órgano gubernamental creado a partir del compromiso internacional. Posiblemente se puede llamar mecanismo nacional independiente o adherido al ombudsman, al defensor del pueblo. No sé cómo cada estado lo habrá creado. Lo importante es que llevamos ya 6 tratados y 10 tratados y 6 órganos. ¿Sí? Séptimo, importantísimo, el Comité de los Derechos del Niño. Este comité de los Derechos del Niño supervisa el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. Importante. Es, como les decía, uno de los tratados más ratificados del mundo. Si ustedes se dan cuenta en el cuadro grande, prácticamente solo Estados Unidos no. Incluso los estados que en otros tratados están en naranja o en celeste, aquí sí, incluidos los africanos, los asiáticos. Interesante, ¿verdad? Ahora bien, esta convención tiene 2 protocolos facultativos, ¿verdad? Un primer protocolo facultativo relativo a la participación de los niños en conflictos armados, ¿verdad? Que es muy importante. Es el cuadro que está en verde. Hay menos, pero aún así es bastante lo que está en azul, que reconocen la competencia. Y un último, que es el protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía, que es el último cuadro que está en naranja. Hay menos, pero igualmente es un tratado bastante ratificado, ¿verdad? Tenemos ahí entonces 13 tratados, 7 órganos, ¿sí? Disculpen que voy un poco rápido, pero la idea es una explicación general. El octavo comité es el Comité de los Derechos de los Trabajadores Migrantes. Ya medio hablamos de esto, un tema delicado, complejo, políticamente sensible. Supervisa el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores inmigratorios y sus familias. Lastimosamente, muchos países americanos, miren ahí Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, países receptores de migrantes, la mayoría de Europa, Asia, no son parte, pues no les interesa derivado pues de los problemas que afrontan en temas migratorios, ¿verdad? 14 tratados, 8 órganos. Noveno tratado, el Comité contra la Desaparición Forzada supervisa el cumplimiento de la Convención Internacional para la protección de las personas contra la desaparición forzada. También es un documento a medias, ¿no? A nivel de América no son parte Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Surinam, Guyana, algunos países europeos como Inglaterra, Austria, en Asia, China, India, en África, Egipto, Marruecos, bastante, ¿verdad? Tenemos ahí 15, eh, sí, ¿no? 15 tratados, 9 órganos. Y el décimo órgano es el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ejerce sus competencias conforme al protocolo facultativo que lo cree, ¿verdad? Aquí tenemos entonces en el cuadro grande bastantes países que son parte de la convención, pero en el cuadro pequeño están en azul los que reconocen la competencia del comité, que ahí ya se reduce un poco. En total, 17 órganos, 17 tratados, perdón, en materia de derechos humanos en el sistema universal, 10 órganos que velan por su supervisión. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Disculpen que fui tan rápido. Yo tengo una pregunta, perdón. Por favor, Eh, Julia. sin saber nada de derecho internacional, me cuesta entender la distancia que hay entre
la creación de estos órganos o de estos tratados y la adherencia. Me imagino que debe haber algún momento en que los países se ponen de acuerdo y dicen, ya, este tema nos importa, vamos a hacer un tratado que Sí, dé un marco, pero después no alcanzo a entender por qué en el fondo si hubo un grupo grande de países que se pone de acuerdo en un tema, después o no firman o no ratifican. excelente pregunta, Julio. Julia, excelente pregunta. Esto es política internacional, ¿verdad? En efecto, para que se apruebe el texto de un tratado, hay un grupo de estados que negocian, que se ponen de acuerdo. Primero, como usted decía, que determina, es necesario. Le voy a decir algo interesantísimo. No sé por qué no ha habido acuerdo, por ejemplo, de crear una convención internacional contra ejecuciones extrajudiciales. No la hay. Imagínense eso, a estas alturas donde todavía tenemos ejecuciones extrajudiciales. Nunca ha habido ese acuerdo. De estos 17 tratados hubo acuerdo, pero ese es un primer paso. ¿Verdad? Los demás pasos son a nivel político interno, ¿verdad? Donde bien puede el organismo ejecutivo, el presidente, el jefe de Estado, el canciller, ¿verdad? Relaciones exteriores, haber firmado, pero esa firma requiere la aprobación legislativa del Congreso. Y ahí dependerán de las mayorías parlamentarias, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo. Guatemala es parte en el sistema interamericano del que vamos a hablar ahora, de la Convención Interamericana sobre los derechos, derechos humanos de las personas mayores, es decir, personas mayores de 60 o 65 años. Me corrijo, suscribió, ¿verdad? Cuando eso llegó al Congreso, se armó una gran discusión porque el tratado incluye ahí también temas de salud sexual. Y eso, ante grupos ultraconservadores en el Congreso, lo escucharon. Nosotros no tenemos legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo y la convención no dice nada de eso. Pero eso fue lo que los legisladores o entendieron o pusieron de excusa para impedir la aprobación. Por ende, cuestión política. Participamos en la negociación, en la redacción, suscribimos originalmente, pero no ha pasado la aprobación del Congreso porque no se dan las mayorías políticas para lograrlo. ¿Sí? No sé si con eso te doy respuesta. Tiene que ver mayorías políticas, tiene que ver cuál es la política del Ejecutivo, de la presidencia de turno, porque bien puede ser que una visión más de derechos humanos, tú eres chilena, ¿verdad? Disculpa que voy a poner como ejemplo tu país. No soy político ni lo quiero hacer, pero una visión del gobierno saliente en materia de derechos humanos puede haber sido ser más proclive en ser parte de un tratado, pero las mayorías actuales en el Congreso, que desconozco cuáles son, o la misma política del Ejecutivo en esa materia, indiquen engavetemos lo que se hizo porque no es de nuestro interés seguir en esa dinámica. ¿Sí, Julia? Sí, te decía. Excelente. Al final de cuentas, el derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, en buena medida queda en la voluntad soberana de los estados. Excelente pregunta. Gracias. Hablemos ahora de los mecanismos regionales. Perdón, uso siempre mi esquema. En orden cronológico, existen tres a nivel de todo el mundo, solamente tres, en Europa, en América y en África. Asia y Oceanía no han logrado, ¿verdad? No lo han necesitado, cosa rara, no han logrado ponerse de acuerdo. En el caso de Europa es el más antiguo. Nace en el seno del Consejo de Europa. Importante, no confundir el Consejo de Europa con la Unión Europea. No son lo mismo. El Consejo de Europa es el símil de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos. Y en 1950, con la suscripción y entrada en vigencia, la aprobación y entrada en vigencia de la Convención del Convenio Europeo de Derechos Fundamentales, se crea el Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos. En un inicio era un sistema con dos órganos, la Comisión Europea de Derechos Humanos
y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este mismo modelo, comisión y tribunal, lo siguió América y lo siguió África. Sin embargo, en época más o menos reciente, en Europa advirtieron que la comisión no estaba funcionando adecuadamente y optaron por suprimirla. Actualmente Europa solamente tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo. Sí, tiene alrededor de unos 50 estados que han reconocido la competencia y este sí es un tribunal que dicta sentencias. El segundo, y en el que nos vamos a detener un poco después, es el sistema interamericano. Nace en el seno de la Organización de los Estados Americanos en 1969 con la aprobación y entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta convención, sigamos siguiendo el sistema europeo, crea la Comisión Interamericana que ya existía de antes, pero digamos expresamente la establece, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algo voy a hablar después. Y el último es el sistema africano, ¿verdad? Que nace en 1981 en el seno de la Organización de la Unidad Africana y lo mismo, tiene dos, la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, es el primer sistema que también reconoce derechos de los pueblos, y la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. De los tres sistemas, que tiene mayor auge, mayor acogida, indudablemente es el europeo, alrededor de 50 estados, América alrededor de 20 y África cada vez menos, son alrededor de unos 10, 11 estados. Sí, hablemos entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Platiquemos del sistema interamericano que es el que nos corresponde. Y me voy a ir un poquito adelante en la presentación, ¿verdad? En el sistema interamericano no solamente existe la Convención Americana, existen distintos tratados. Esta no es una clase de derecho, pero sí me interesa solamente que platiquemos muy concreto. Hay dos protocolos a la Convención Americana. Un protocolo en materia, la Convención Americana es el Pacto de San José, sí, para que todos lo tengamos claro, porque se suscribió en San José de Costa Rica en 1969. Hay dos protocolos a la convención. El protocolo en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que es el protocolo de San Salvador, porque fue aprobado en la capital salvadoreña, y el protocolo adicional relativo a la abolición de la pena de muerte. Además, hay varias convenciones. La Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura del 85, la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención de Belén du Pará, muy famosa, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia y la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. No tenemos, por ejemplo, una Convención Interamericana de los Derechos del Niño, aunque la Convención Americana en el artículo 19 se refiere a los niños. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por el tiempo, hablemos de los dos órganos. Primero, la comisión, ¿verdad? La comisión tiene su sede en Washington. No es un tribunal, es una comisión al estilo de los órganos de Naciones Unidas, ¿verdad? Entiendo que en todos sus países hay un ombudsman, un procurador de los derechos humanos, un defensor del pueblo, no sé cómo le llamarán. Para entender qué es la comisión, es como un defensor del pueblo interamericano que tiene amplias funciones. Para, por ejemplo, le formula recomendaciones a los gobiernos sobre medidas de protección de los derechos humanos, emite informes anuales, informes temáticos en muchas materias, ¿verdad? Le solicita a los gobiernos
eh, informes, atiende consulta de los gobiernos de los estados, lleva a cabo con la anuencia de los estados visitas in loco, o sea, tiene muchas, incluso se pronuncia de oficio, sin que nadie se lo pida. Y ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, la comisión está preocupada, por ejemplo, con la situación de Bolivia, con la actual situación de Bolivia, la protección de los derechos, el uso de la fuerza, qué sé yo, ¿verdad? La convención, perdón, la comisión eh, lleva a cabo su labor a partir de distintos tratados y uno de estos es la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Por ende, la comisión puede actuar y opinar respecto de cualquier estado que sea parte de la OEA, ¿sí? Que actualmente, si no estoy mal, la memoria me va a fallar, son 30 y algo. Ahí los podemos contar, no los voy a contar, pero ahí los dejo. El mapa está desactualizado con la lamentable ausencia de Nicaragua, que ya no es parte de la OEA, ¿verdad? Pero de ahí todos, América del Norte, América del Sur, América del Centro, con la excepción de Nicaragua, América Insular, incluida Cuba, que aunque Cuba es estado suspendido por la situación de los derechos humanos, también ejerce competencia respecto de Cuba, y las Antillas Menores, siempre y cuando se trate de estados americanos, porque hay muchas islas que son todavía dependencias de estados europeos, Francia, Inglaterra, qué sé yo. ¿Sí? Ahora bien, ¿verdad? La comisión también tiene una función de recibir denuncias. ¿Sí? Denuncias de personas individuales o grupos de personas, organizaciones, sobre violaciones a los derechos, ¿verdad? Y lo hace respecto de cualquier estado que sea parte de la OEA. Su resolución emite, si determina que hubo violación a los derechos, su resolución declarará la violación al derecho, por ejemplo, el derecho a la educación, y hará recomendaciones, que no son órdenes, son recomendaciones. ¿Se entiende? Muy bien, es un órgano con muchas funciones, ¿verdad? No tengo ahorita el dato de estados que son parte, pero hay el presidente guatemalteco, hay una argentina, hay un mexicano, hay alguien de Barbados, creo que hay alguien de Surinam, alguien de Estados Unidos, son 7 comisionados, ¿verdad? Por ahí. Sede en Washington. Ahora bien, vamos a poner un ejemplo. Recibe denuncias respecto de Estados Unidos también y lleva a cabo un proceso donde, por ejemplo, le pide informes a Estados Unidos y a partir de los informes y de lo que las víctimas o presuntas víctimas puedan informar, ¿sí? La comisión emite su recomendación. Como Estados Unidos no es parte de la Convención Americana del Tratado, el tema se queda hasta ahí, hasta una recomendación y no hay más. Es la propia comisión la que va supervisando y cada poco le dice a Estados Unidos, por ejemplo, temas carcelarios, qué está haciendo y le va dando seguimiento. ¿Se entiende? Ahora bien, si el Estado fuera parte de la Convención Americana, no solo de la Declaración, sino de la Convención Americana que crea la Corte, y el Estado ha reconocido la competencia de la Corte, si el Estado no cumple las recomendaciones de la Comisión puede remitir el caso ante la Corte, que ya entramos en un proceso judicial. ¿Se entiende? Para los no abogados, ¿verdad? ¿Cuál es el punto, la bisagra, el requisito? De que el Estado sea parte de la convención y que haya reconocido la competencia de la Corte. Y aquí tienen el mapa, este está mejor. Ustedes tienen en un primer listado Estados miembros de la OEA, 35, hoy en día lastimosamente son 34, sin Nicaragua. Respecto de los 34, la comisión recibe denuncias. Ahora bien, estados parte de la convención son 23, pero de los 23, 3 no han reconocido la competencia de la Corte, que son la isla de Dominica, la isla de Granada y la isla de Jamaica. Respecto de 20 estados, todos latinoamericanos,
sumados Barbados y Surinam, la comisión, si el Estado no cumple sus recomendaciones, puede someter el caso ante la Corte, que la Corte ya se integra por jueces, 7 jueces, con sede en San José de Costa Rica. ¿Por qué en San José? Porque cuando se negoció la Convención Americana, Costa Rica levantó la mano y dijo, yo quiero ser la sede. Y ahí se instaló la Corte. ¿Sí? No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. Pe- Solo permítame un momento. Perdón, perdón, es que tenía. Sí, entonces, hasta ahí se va entendiendo. Sí, ¿Sí? profe, perfecto. Sí, sí. Muy bien, excelente. Ahí lo tienen ustedes. Es una corte muy latinoamericana, como les digo. ¿Verdad? La corte, ya como Tribunal de Justicia, tiene, digamos, 3 grandes competencias. Tiene una competencia contenciosa, no quiero que esto suene tan jurídico, es decir, un proceso judicial que eventualmente puede terminar con sentencia, ¿verdad? Este es cuando la comisión traslada el caso a la corte. Una vez, solo la comisión puede llevar al caso a la corte, que este es un tema, ¿verdad? Pero una vez la corte admite el caso, las presuntas víctimas todavía no son víctimas de sentencia, actúan con plenos derechos y el Estado también, porque el Estado es el demandado, por así decir. ¿Sí? La Corte lleva a cabo un proceso imparcial con el debido proceso. No quiero que suene tan jurídico. Recibe pruebas, recibe declaraciones. Si les interesa, en el canal de YouTube están cargadas todas las audiencias de la Corte, ¿verdad? Tal vez es muy importante leer antes, tal vez la sentencia, un poco de la sentencia y luego ir un poco al tema de la Corte. En materia de derecho a la educación, digamos, hay algunas sentencias. El caso Guzmán Albarracín puede ser contra Ecuador, que es un tema de violencia sexual a nivel de institutos públicos. El caso Instituto Reeducación del Menor versus Paraguay, que es un caso que tiene que ver ya con adolescentes privados de libertad y el derecho a la educación. Por ahí puede ser, no, hay temas sustanciales con educación, pero digamos, la Corte todavía tendrá mucho que abordar en este tema. Es depende cómo van llegando los casos ante la Corte, ¿verdad? Hay temas de educación de personas privadas de libertad, de eso es tal vez de lo que más hay, ¿verdad? Muy bien, cuando la Corte dicta sentencia, no siempre condena, ¿verdad? Si la Corte declara la violación de un derecho, la declara y luego dicta órdenes, no recomendaciones, porque para eso es un tribunal. Y la propia Corte se encarga de supervisar el cumplimiento de sus órganos, de sus órdenes. Cuando el Estado ha dado total cumplimiento a lo ordenado, la Corte archiva el caso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Verdad? En la página web de la Corte, corteidh.or.cr, tienen todas las sentencias de la Corte, no son tantas, de verdad. ¿Verdad? La Corte, no me animo a decir, pero dictará un promedio de 20, 25 sentencias anuales, que ya es bastante, con distintos criterios. Una segunda competencia es la competencia consultiva, ¿verdad? Donde la Corte no juzga, sino que los estados o la Comisión Interamericana o órganos de la OEA le preguntan a la Corte sobre temas de derechos humanos. Para que vean, las últimas han sido, por ejemplo, el derecho al cuidado, que lo preguntó Argentina, la emergencia climática, que la preguntó Colombia y Chile conjuntamente, ¿verdad? Y las dos últimas, Guatemala preguntó si existe el derecho humano a la democracia. Y una última que es un tema muy interno político de Costa Rica, que preguntó sobre la posibilidad de ponerle límite a las pensiones por jubilación, ¿verdad? Hay alrededor de 35 opiniones consultivas.
Y una última competencia que son las medidas provisionales en casos de extrema urgencia y gravedad ante la posibilidad de causar gravámenes irreparables. Se le puede pedir a la Corte que ordene medidas provisionales en temas de vida, de libertad, de seguridad de las personas, ¿verdad? Y que la Corte ordena que se garantice la seguridad de una persona. ¿Se entiende hasta acá? Muy bien. Hablemos ahora ya de estándares en materia de derecho a la educación. No lo voy a leer todo, pero encontramos el derecho a la educación primero en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El texto es impresionantemente útil, actual, novedoso y muy ambicioso. Si ustedes se dan cuenta, primero, garantiza el derecho de toda persona a la educación. Dice que la educación debe ser gratuita, por lo menos en la instrucción elemental y fundamental, y gratuita y obligatoria, ¿verdad? El acceso a los estudios superiores, dice, debe ser igual para todos. La educación, dice el numeral 2, mire qué interesante, porque le da un fin a la educación. Debe tener por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos. Interesante el numeral 3. Los padres tienen el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. ¿Sí? Luego el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos trae en forma muy resumida el derecho a la educación, ¿verdad? El derecho de los padres a solicitar educación religiosa, que este también es un tema. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es más extenso. Dice que la educación debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad humana y el sentido de su dignidad. Lo mismo, comprensión, tolerancia, amistad. Enseñanza primaria, ya no dice elemental, primaria, obligatoria y gratuita. La enseñanza secundaria y superior, asequible e igual. ¿Verdad? También interesante que el pacto hable de implementar sistema de becas y mejora continua, oigan, de las condiciones materiales del cuerpo docente. Habla de los docentes. ¿Verdad? También el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales habla del derecho de los padres a escoger la educación de los hijos. La Convención Americana, en el artículo 12, muy concreto, habla del derecho de los padres a que sus hijos reciban educación religiosa o moral, ¿verdad? Que esté de acuerdo a sus propias convicciones. En el plano americano es el protocolo de San Salvador, el que es en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el que tiene un mayor amplio desarrollo, ¿verdad? Habla, valga la redundancia, que la educación debe dirigirse al pleno desarrollo de la personalidad y el sentido de la dignidad de las personas, debe intentar capacitar a todas las personas para participar activamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad. Lo mismo, enseñanza primaria, obligatoria y gratuita. Sí, igualmente se refiere con términos que ya no están en uso, sin embargo, ahí los tienen, establecer programas de enseñanza diferenciada para personas con discapacidad, sería ya no el concepto que se utiliza, la instrucción y formación a personas con discapacidad mental, física y demás, ¿verdad? También el derecho de los padres a escoger la educación de los hijos y bueno, amplio aspectos, ¿verdad? Reiteran el tema del derecho a la educación, otras convenciones especializadas, como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza de la UNESCO, la Convención sobre la discriminación, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de los trabajadores migrantes, internacional contra discriminación racial, el Estatuto de los Refugiados
y estas reglas mínimas del tratamiento de los reclusos, como ya les decía, las reglas Nelson Mandela, que siempre tratan temas de derecho a la educación de las personas privadas de libertad. Y voy a terminar con la observación general número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es una observación ya de hace algunos años, del 99, pero sigue siendo muy actual. Lo que hace el comité es interpretar el artículo 13, que ya le oímos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y nos vuelve a decir, la educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos, importantísimo, ¿verdad? Como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, es el principal medio que permite a adultos y personas, niños y adolescentes marginados económica y socialmente, salir de la pobreza. Qué interesante. Y participar plenamente en sus comunidades. La educación es un elemento fundamental para hablar de igualdad y de libertad. La educación, dice el comité, desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los derechos del niño contra toda forma de explotación, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico. Miren, en todos lados, porque estar educado es estar informado, estar instruido. No se puede hablar de información por mucho que haya información pública si, por ejemplo, la persona no tiene el umbral mínimo de educación que es saber leer y escribir, ¿no? Y todavía algunos de los países, el mío incluido, tenemos índices de analfabetismo en pleno siglo XXI. Sí, importante, el comité establece 4 características interrelacionadas que debe cumplir el derecho a la educación. El primero, disponibilidad. ¿Qué es este? Que existan instituciones y programas de enseñanza en cantidad y condiciones suficientes, en todo el sentido, ¿verdad? Dependiendo de las necesidades de educación. Ya hablábamos, por ejemplo, de personas con discapacidad, educación inclusiva, pero también temas que tienen que ver con pertinencia cultural, por ejemplo, que existan estos sistemas en cantidad, en áreas de acceso geográfico, ¿verdad? Todo esto. Segundo, accesibilidad. Deben ser accesibles a todos sin discriminación, que tiene 3 dimensiones. La accesibilidad, no discriminación, debe ser accesible especialmente para grupos no vulnerables de hecho, perdón, sería grupos vulnerables de hecho y de derecho. Accesibilidad material, que se refiere tanto a localización geográfica como acceso razonable o por medio incluso de tecnología moderna, la virtualidad. Y accesibilidad económica. Ya en buena medida se reconoce el derecho a la gratuidad, pero también en aquellos aspectos donde no sea gratuito, sistemas de beca, créditos educativos que permita ese acceso. Tercera característica, aceptabilidad, que tiene que ver con calidad y adecuación. Pertinencia cultural, lingüística, ¿sí? Y calidad. ¿Calidad en qué términos? En términos de que sean, yo no soy experto en educación, ustedes sabrán mejor que yo, educación para la formación, no solo del ejercicio de ciudadanía, de la participación en sociedad, sino también a futuro para valerse por uno mismo en términos sociales, económicos. ¿Sí? Y adaptabilidad. La educación debe tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las distintas necesidades de sociedades en transformación y responder a las necesidades de alumnos en contextos sociales y culturales que pueden ser muy variados. No sé, yo con esto estaría por temas de tiempo dando fin a mi extensa presentación y explicación y aparte de recordarles mi correo electrónico, quedo atento a sus comentarios, sus preguntas, sus intervenciones. Por favor. Sí, muchas gracias. Sí, Eh, Andrea.
A mí me ayudó mucho, yo no soy abogada, pero me ayudó mucho leer los textos para entender por qué, claro, en el caso de Chile, algunos casos, sobre todo de migración, que de donde conozco un poco, pasaban a la Corte Interamericana. Claro, yo pensaba que era como por la gravedad y no, pues es que se ven agotados los recursos internos y después se va como, se sube de nivel, no sé cómo dice. Al Claro. menos a mí me ayudó mucho a entender por qué algunos pasan, por qué otros no, por qué es tan importante cuando pasan y por qué tienen relevancia, tanta relevancia mediática que un caso pase, pues, y tiene alta connotación pública, al menos acá en Chile. Ujú, claro. Ujú, Claro, ujú. sí. Tal vez me faltó un poco decir, es la persona la que determina a qué sistema va, sistema universal o sistema regional. Tiene que ver mucho con temas de tiempo, expectativas, litigio estratégico, ¿verdad? Hay un tema acá. En el sistema interamericano hay que reconocer, hay una demora muy grande, ¿verdad? La Corte Interamericana está recibiendo casos que se plantearon ante la Comisión hace 20, 25 años. O sea, ese es un tema muy triste, muy lamentable, incluso varios de los casos donde las víctimas ya murieron y son sus familiares los que están actualmente. Voy a poner un caso de Chile para que me entienda. Profesores de Chañaral y otras mancomunidades con el tema de lo voy a decir con mis palabras, durante la época militar, lo voy a decir así, trasladar la educación a dirección municipal, ¿verdad? Este tema de la transición, muchos docentes quedaron un poco en el limbo con relación a sus prestaciones y ese caso de docentes que ya son personas, todas personas mayores, 70, 80, 90 años, muchas ya fallecidas, se falló hace 2, 3 años, si no estoy mal, ¿verdad? Que es un caso que entiendo que ha sido muy conocido en Chile, no fuera del tema de graves violaciones a los derechos humanos, que hay varios, Almonacid Arellano y otros, ¿no? Pero este tipo de casos. La política actual de la comisión es que con muy pocas excepciones, los casos sí se remiten a la corte, ¿verdad? Sobre todo tomando en cuenta la mora que hay. El problema es la gran presa de casos que todavía tiene la corte de décadas, de muchas razones, posibles erróneas estrategias, falta de personal, falta de recursos, yo qué sé, ¿verdad? Pero en un gran porcentaje los casos están llegando a la corte, pero están llegando a cuentagotas todavía. Como le digo, casos que se presentaron en el 2000, 2003, 2005, hasta ahora están llegando a la corte. No sé si con eso complementé y amplié un poco su perspectiva, Andrea. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hola. Sí, Diego. Perdón. Diego, después Juan Fernando. Sí, doctor, en relación con la Comisión Interamericana, yo tengo una duda en relación con la competencia cuando un Estado denuncia la Convención Americana. Digamos, ¿qué funciones puede mantener la Comisión en el marco del estatuto, específicamente los artículos 18, 19 y 20 de su estatuto? Y si pudiera de alguna forma someter un caso, aunque un Estado haya denunciado la Convención todavía al sistema, digamos, o si definitivamente no hay algo más que pueda hacer la comisión. Interesante lo que pregunta. Es un tema muy jurídico. Yo por eso no lo abordé, pero voy a intentar ser muy concreto. Yo les dije que el derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos está condicionado a la voluntad soberana del Estado. El Estado es parte del tratado, en el caso de la convención, y además tiene que reconocer la competencia de la Corte. ¿Puede un Estado, por vía de un instrumento internacional que se llama denuncia, dejar de ser parte de una convención? Sí, en el caso de que un Estado dejara de ser parte de la Convención Americana, como lo intentó hacer en algún momento Venezuela, sí, Eh, el efecto es a futuro, a partir de que ya no es parte de la Convención. Pero todos los hechos ocurridos antes, durante el momento en que el Estado era parte de la convención, tanto la comisión como la corte siguen siendo competentes. ¿Se entiende, Diego? ¿Se entiende los demás? Ahora bien, si el Estado
deja de ser parte de la convención, pero sigue siendo parte de la OEA, que es factible, la comisión sigue intacta su competencia, no a la luz de la convención, sino a la luz de la Declaración Americana. ¿Sí? Hay un tema aquí importante. Nicaragua denunció la Carta de la OEA, dejó de ser parte de la OEA. Sin embargo, la Corte ha interpretado que como no denunció la convención, espero no confundir en ser tan jurídico, tanto la Comisión como la Corte siguen teniendo competencia para Nicaragua. Es decir, ya no es parte de la OEA, pero usted debió denunciar no solo la Carta de la OEA, sino la Convención. Y por lo tanto, Comisión y Corte siguen siendo competentes para conocer casos. La realidad es que Nicaragua no responde, ¿verdad? Siempre, pues no responde ningún llamamiento, ni ningún informe. Todos los casos se van sin respuesta del Estado nicaragüense. ¿Sí, Diego? Juan Fernando, por favor. Sí, ahora el más reciente que tenemos en Chile, que se creó una ley que pasa la educación municipal a los SLEP, que son regionales y que pueden ver todo lo relativo a la educación. Y para hacer eso se le pidió a organismos no vinculantes que dieran su opinión, como la UNESCO, la PNUD, para que emitieran su opinión y Chile poder estar a la par en la educación con otros países que son parte de los protocolos. Excelente. Muchísimas gracias. Qué interesante. Es otro paso en el tema de educación, ¿verdad? Muchas gracias, Juan Fernando, por la información. No sé si habría alguien más. Pues si no, yo estaría dando por cerrado, doctor Ortiz, doctor Alipio. Muchas gracias a todos, les agradezco, ha sido siempre una experiencia muy fructífera para mí, interesante, me ponen el reto que cuando uno es abogado y siempre ve todo desde este punto de vista, poder trasladarlo, espero que haya sido claro, ¿verdad? No digo que haya sido sencillo, sino claro en las palabras. Gracias a Usjal, gracias doctor Alipio por la confianza y tienen mi correo electrónico en lo que pueda colaborar. Estoy a las órdenes y que esté muy bien. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias.